amigos. Todos juntos también. No puedo conocer. No suena Héctor y nuestro español.
Hola, ¿cómo están? Esta es la clase que tiene que ver con cómo predicar, cómo hacer una predicación expositiva. Y hoy corresponde el tema número 3, lo que tiene que ver con la clase 3. En la primera hicimos un resumen de una definición de lo que significaba lo que definimos nosotros por predicación expositiva. Y aunque suene majadero, la repetí la segunda vez porque es el fundamento en el cual nosotros vamos a estar compartiendo. Hola, Pablo. Hola, Sí, hoy día vamos a estar avanzando un poco más y vamos a ver la idea central y también cómo ir escogiendo el pasaje, cómo ir haciendo el bosquejo ya de un mensaje, ¿ya? El proceso que significa y todo lo que implica ese trabajo. Entonces, correspondía leer hoy lo que era la idea principal y la parte de cómo ir haciendo ya un bosquejo, los pasos para ir creando una predicación expositiva. Como lo definimos al principio, la predicación expositiva expone una idea central, un concepto. Por lo tanto, si nosotros hemos de predicar, hemos de llevar el mensaje, tenemos que tener bien claro cómo sacar la idea del texto bíblico. Y por eso habían varios ejercicios de lectura breve que pretendían el que uno captara la idea para luego ver el complemento de esa idea. Y como eso lo vamos a aplicar a la Biblia, es de suma importancia el poder entender cuál es la idea del autor, ¿ya? Porque el bosquejo que hagamos del mensaje tiene que representar la idea que el autor tenía al escribir el texto. Entonces nos estamos metiendo en un terreno que es complejo y que va a requerir cierto ejercicio, ¿ya? Ejercicio que con la práctica se va perfeccionando. Cuando uno predica, normalmente los predicadores tenemos un bosquejo, el cual de manera lógica toma el pasaje y lo lleva a una conclusión. Tiene una introducción, tiene un cuerpo, y ese cuerpo implica algunos puntos principales. Esos puntos principales tienen sus puntos y hay una conclusión. Pero todo eso surge de lo que es la idea principal. Entonces, la primera tarea que tendríamos hoy es entender qué es lo que es la idea principal. Entender qué es lo que es la idea principal para ir viendo entonces cómo esta idea principal se puede bosquejar luego. ¿Qué entendemos por idea principal? Aunque hay diferentes maneras de expresarlo, cuando decimos idea principal, es sinónimo de tema principal, es sinónimo de tesis, es sinónimo de varias otras, pero en el fondo es lo mismo, es definir cuál es el tema que se está hablando y qué se está diciendo de ese tema. Entonces es importante todo párrafo en la escritura y en cualquier texto de lenguaje tiene un concepto principal del cual se desprende todo lo demás. Si nosotros cultivamos la habilidad de poder descubrirlo, se nos facilita mucho descubrir también qué es lo que el autor quiere decir para luego nosotros como puente entre lo que el autor dice, en este caso inspirado por Dios, y el pueblo de Dios somos el puente para expresar ese concepto, ¿ya? Así que la terminología puede variar, pero lo que no puede variar es que un buen mensaje y las personas que tienen una predicación eficaz siempre se ajustan a una idea central, lo cual no significa que es la única manera de predicar.
lo cual no significa que si no es una exposición del pasaje, no es correcto, porque en la práctica también Dios usa otro tipo de mensaje. Lo que estamos tratando de hacer acá es ajustarlo a cuál es la manera mejor o correcta, cuál es la manera más con menos riesgo de usar el texto como un pretexto para poner nuestras ideas. Por ejemplo, yo puedo cruzar la calle en cualquier lugar, pero si hay un paso cebra me asegura que tengo menos riesgo de ser atropellado. Ese es el punto. Pero un día descubro que puedo también cruzar en otros lugares, es verdad, puedo hacerlo, pero corro más riesgo. Con la predicación expositiva pasa algo así. Yo corro riesgo si tomo un pasaje como pretexto y le doy la dirección que quiero. Entonces debo ajustarme a encontrar el concepto principal que el autor quiso decir. Y si ustedes examinan, si los alumnos examinan predicaciones efectivas, que son regulares en el tiempo, porque en la práctica a veces también encontramos buena predicación, una buena predicación, y que no se ajusta al concepto de exposición de un pasaje, sin embargo Dios lo usa. Y eso es cierto y no lo podemos negar. Lo que estamos tratando aquí de decir es que aquellas personas que de manera continua y sistemática llevan fruto en su ministerio y la predicación, siempre tienen un factor común, que predican de un concepto. Aunque ese concepto puede tener varios pasajes que lo estén afirmando también, pero parte de un concepto de la Biblia que luego puede afirmar usando otros textos, donde reafirma lo que él está interpretando como es la idea del texto original. Entonces eso es básico en la predicación, descubrirlo. Ahora, en la Biblia uno puede ver montones de casos donde la idea principal está establecida primero. Y todo lo que hay, todo el bosque, todas las ramas que hay, obedecen a un tronco. Y ese es un buen ejercicio que uno puede hacer tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en las cartas de Pablo, en los relatos del libro de Hechos. En el libro de Hechos se encuentran varios mensajes, varias predicaciones. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 está Pedro hablando y él comienza con un mensaje que podríamos decir en Pentecostés, él usó un mensaje inductivo, o sea, él comenzó dando razones para luego dar una conclusión, que justificaba, esas razones justificaban su conclusión. Y la conclusión era que él habla de aquel Jesús que ellos crucificaron, Dios le hizo Señor y Cristo. Y para eso entonces hace toda esa introducción inicial de la profecía de Joel, pero esa es la conclusión. Entonces, hay una idea que se persigue y que es el hilo conductor. En Hechos 13 también, al revés, Pablo parte con una deducción y luego prueba esa deducción por medio de afirmaciones. ¿Ya? ¿Y cuál es la deducción? Que de acuerdo a la promesa, Dios levantó a Jesús como Salvador. La idea central es esa de todo el pasaje o la predicación que él hace. Y así uno podría tomar diferentes textos de la Biblia que están haciendo el mismo trabajo, una idea central que se desarrolla. Por lo tanto, a lo que quiero llegar es que es fundamental para hacer un sermón expositivo que desarrollemos la capacidad de descubrir a través de la escritura cuál es la idea del autor o la idea principal. Y para eso, entonces, una idea o un concepto, el término de idea, conlleva dos cosas. Uno es el sujeto que no es lo mismo que nosotros aprendemos en
en el colegio cuando nos hablan de sujeto, de sintaxis, en castellano, el lenguaje se llama ahora, que no es lo mismo eso, sino que aquí en homilética el sujeto es aquello de lo cual se está hablando, la idea central. Entonces, en la Biblia, uno mirando desde ese punto de vista va a encontrar declaraciones que nos ayudan a encontrar el sujeto para captar la idea central. Pero ese sujeto, lo que se está hablando ahí, tiene un complemento, tiene un desarrollo. Y eso lo podemos aplicar en diferentes textos de la Biblia, ¿no? Para poder ir entendiéndolo de manera práctica, ¿ya? Cómo se formula la idea, el término, cómo se formula la idea teniendo un sujeto y luego un complemento. Por ejemplo, podemos usar algunos textos de la Biblia que tengo acá de la Escritura. Este texto está en Salmo 117. Dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad, y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Cuál es la idea principal de este pasaje? ¿De qué está hablando el autor, el salmista? Está hablando acerca de cómo alabar, está hablando acerca de la alabanza, en qué consiste la alabanza, y aunque menciona ese texto, el Salmo 17, la alabanza, sin embargo, él no está hablando de eso porque sería muy general. Normalmente la idea del texto uno la puede resumir en una sentencia. Si uno dice que está hablando de alabanza es muy general, alabanza, sino que aquí lo que está hablando, si uno dice alabad primero, está declarando que todos deben alabar. Y luego él dice por qué deben alabar. ¿De qué está hablando? Está hablando que hay un deber de la criatura hacia Dios, de alabarle, y aquí está dando las razones. ¿Cuáles son las razones? Dos: su misericordia y su fidelidad. Entonces, no sé si está siendo claro eso, la importancia de descubrir la idea principal. Y la idea principal implica un sujeto y un complemento. Un sujeto y un complemento. Y eso lo podemos aplicar. Es bueno hacer varios ejercicios que en la lectura se daban. Yo estoy tomando uno de la lectura. Hebreos, hay varios pasajes ahí que se dan como ejemplo para ir diferenciando y encontrando esta idea central. Sobre esa idea central ya descubierta, se nos facilita mucho después establecer el mensaje. Porque si hay algo que en la predicación expositiva nos ayuda, si hay algo en que nos ayuda, es acercarnos al texto para descubrir y tomar el concepto que el autor tiene. Porque por causa de la misma caída, por causa del pecado, somos muchas veces prejuiciados a ciertos conceptos, ya sea por situación personal o ya sea por la misma denominación a la cual pertenecemos, que a veces se nos enseñó ciertos textos y sin cuestionarlo los aceptamos. Entonces, ¿cómo poder ser librado de los prejuicios? ¿Cómo poder ser librado de una mala formación? La única manera es volver a los textos originales y comenzar a estudiarlos desde esa perspectiva. Lo cual tampoco significa que al hacer una predicación expositiva está libre de errores. Lo que estoy diciendo es que al acercarnos y buscando la predicación expositiva, estamos siendo ayudados a no alejarnos del mensaje original que Dios quiso comunicar. ¿Y cómo lo hacemos? Descubriendo la idea central del pasaje. Y esa idea está compuesta de un sujeto y un complemento. ¿Se entiende? Si se entiende, seguimos adelante. Ok, basta con eso. Seguimos adelante. Entonces, hay varios ejercicios que yo estoy recibiendo. Ustedes pueden enviarlos en la página
por internet para después decirle los resultados, ¿no? Ahora entonces damos otro paso. El siguiente paso, habiendo establecido eso, vamos a comenzar a prepararnos para ir desarrollando un sermón. Ustedes tendrían que seleccionar ya un texto, ¿ya? Un texto, y podemos trabajar para que ese texto, someterlo a ciertos criterios, de tal manera que ustedes comiencen a trabajar y no descubran después que no era la idea principal y aborten todo su trabajo. Entonces, al descubrirse el texto, ustedes me lo envían y yo les puedo también orientar y participar en el proceso. Entonces, ¿qué es lo primero? Primero es la elección del texto. No es fácil, ¿ya? No es fácil esto porque la predicación expositiva requiere que nos basemos en un pasaje como texto base para luego, como he dicho, sacar su idea y empezar a bosquejar. Entonces, cuando uno descubre o tiene el texto que va a escoger. Ahora, ¿cómo escoge un texto? La predicación no es solamente un deleite personal. La predicación lo que busca es traer la voz de Dios o lo que Dios dice a lo que el pueblo necesita. No basta con predicarlo en una iglesia al pueblo, sino que eso necesita y se requiere saber lo que el pueblo necesita y lo que la iglesia necesita. Por ejemplo, recuerdo que en una ocasión falleció en nuestra iglesia una persona muy querida, y eso trajo mucha inquietud a los hermanos respecto a la pregunta por qué Dios se lleva a personas que son útiles y buenos cristianos aquí en la tierra. Esa era la pregunta. Y todos nos cuestionábamos eso. Pero eso creó en la iglesia una necesidad para explicar hacia dónde van las personas, quién es dueño de la vida, la soberanía de Dios. Habían varios conceptos ahí. Y eso dio origen a una serie de mensajes. ¿Cuál era la necesidad de las personas? Explicar el asunto de la muerte, explicar hacia dónde van los que van con el Señor, explicar el concepto de soberanía de Dios, que Dios es dueño de nuestra vida, y etcétera. Eso dio origen. Entonces, no solamente lo que la Biblia dice, sino que también lo que la iglesia necesita. Entonces, al escoger un pasaje, hay que considerar eso. Ahora, se supone que el predicador conoce la necesidad de la iglesia. Eso es importante. ¿Cómo nosotros podemos conocer lo que la iglesia está viviendo? A veces los mismos pastores nos metemos en tantas actividades que perdemos de vista lo que es general, ¿no? La necesidad general de la iglesia. Eso normalmente lo descubre a través de la relación personal. Nunca las actividades tienen que ocupar el lugar de las personas. Se descubre a través de la relación personal, a través de la visitación, a través de estar cerca de las personas. Entonces, ahora, tampoco uno debe escoger un texto porque hay un hermano con un problema en la iglesia, ¿ya? Siempre el texto obedece a la necesidad de la iglesia en su totalidad y no al problema de un hermano. Entonces, debemos escoger el texto primero, el pasaje, ¿ya? Y cuando lo escogemos, ¿ya? Debemos tener en mente que este pasaje vamos a descubrir cuál es la idea central, cuál es el concepto, cuál es el complemento. Y hay dos preguntas aquí que nos sirven para descubrir. Las preguntas son muy claves. Cuando uno lee un texto, la pregunta es, ¿de qué está hablando este texto?
¿Cuál es la idea que quiere este texto afirmar? Si descubro eso, se me facilita bastante lo otro. ¿Qué es lo que está diciendo de esa idea? Es lo segundo. Si descubro eso, ya tengo más o menos el 50% de lo que va a necesitar el predicador. Entonces, para hacer eso y descubrirlo, voy a tener que leer varias veces el texto. Ya, generalmente la escritura nos ayuda mucho a veces que está dividida, por ejemplo, la versión Reina Valera de 60 tiene títulos. Y aunque esos títulos no son inspirados, ¿eh? Lo que es inspirado es el texto, pero los títulos fueron puestos en un tiempo para ayudar a las personas a ver lo que decía el resto del. Entonces, a través de un título, uno puede entender la idea de lo que hay, lo que encierra todo el párrafo. Entonces, eso nos ayuda bastante. Hay divisiones a veces, ¿ya? Uno lee el texto una vez, lo lee 2 veces, lo lee 3 veces y busca la idea, lo que dice en los párrafos. A veces es bueno en esto poder leer varias versiones de la escritura. Versiones como, una es la Reina Valera, que es la aceptada por la mayoría de la iglesia. Está el Dios habla hoy. Cada una de las Biblias tiene virtudes. Y como es una traducción, a veces el lenguaje nos juega una mala pasada, porque hay ciertas palabras que es imposible traducirlas tal cual se encuentran en los textos originales, griego o hebreo. Entonces, algunas versiones, cuando hablamos de diferentes Biblias, estamos hablando de diferentes versiones, algunas versiones tienen más acierto en ciertas palabras. Entonces, por eso es bueno leer varias versiones, ¿ya? Leer al encontrar el texto, estamos buscando la idea principal. La idea principal es bueno descubrirla a través de leer y a través de leer lo que está antes, el contexto. Eso se llama contexto, lo que está antes, lo que está después. Por ejemplo, si voy a predicar de la situación de David y Betsabé, el adulterio, voy a tener que leer no solamente el texto que está hablando, describiendo eso, sino que voy a tener que leer el capítulo 11, tal vez el capítulo de Segunda de Samuel, el capítulo 12 también, y a lo mejor sería bueno leer el Salmo 51, que describe lo que David dijo después que Natán le denunció su pecado. Entonces, la actitud que él tomó. ¿Te fijas? Entonces, quiero predicar de un pequeño texto y sin embargo tengo que leer lo que está antes, los capítulos anteriores, los capítulos posteriores, el Salmo, etc. Entonces, al escoger el texto, nos ayuda a poder ver también el contexto. Tengo que decidir, después de escoger el texto, revisar el contexto, tengo que decidir qué cosas de esto que he estudiado voy a incluir en el mensaje. Porque si uno se da cuenta, para hablar 30 minutos, a veces estudiamos 6 horas en diferentes periodos de tiempo, para hablar solamente 30 minutos. Entonces no puedo predicar un sermón de 4 horas. Entonces es ahí donde tengo que seleccionar, porque estoy limitado a un periodo de tiempo. No sé cuánto es lo que acostumbran en cada iglesia, pero la intención del predicador también y el auditorio determinan cuánto tiempo uno va a dar al mensaje. Al haber escogido el texto, al haber el contexto de lo que está diciendo, está descubriendo la idea, pero al estudiar
tengo mucho contenido y mucha materia, yo tengo que definir cuánto tiempo es el mensaje. Eso lo define en un sentido el auditorio y la intención del predicador. Por ejemplo, hay un predicador que fue muy famoso, Billy Graham. Él era un evangelista. Entonces él predicaba a personas, se supone en su mayoría inconversos, que están limitados por un tiempo. Van a ver un programa y van a escuchar a una persona, pero no van a estar mucho tiempo ellos atentos a lo que está hablando. Así que generalmente sus mensajes duran 20, 15, 20 minutos, pero era muy claro y conciso, al punto que él tuvo mucho éxito como evangelista. Hay otros predicadores que dedican más tiempo porque puede ser un sermón doctrinal y hay que explicar varios conceptos. Eso lo decide el predicador en función del auditorio, ¿ya? La longitud del sermón. Pero ¿por qué debe decidirlo? Porque la tentación es que si sometemos la Biblia a todo este proceso, la información que tenemos va a ser bastante. Porque, como decía, hablar 30 minutos va a requerir varias horas de estudio. Entonces hay que seleccionar qué incluyo, qué digo, qué es relevante de acuerdo al propósito. Entonces, es necesario eso determinar. Entonces, varias cosas. Determinar para poder ir sacando la idea central e ir formulando ya el sermón. Ahora, yo mencioné al principio que había diferentes tipos de predicaciones, ¿no? Que algunos llaman predicación temática, expositiva, textual, y yo di un valor mayor a la expositiva porque nos empuja y nos somete al texto. Ahora, pero también uno podría tener una predicación expositiva que fuera temática, ¿ya? Pero es diferente al sermón temático porque es un tema que surge de la exposición o de la indagación de lo que el autor quiere decir, ¿ya? O sea, podemos tomar un pasaje, hacerlo positivo, pero también podemos tomar un tema, pero ese tema tiene que surgir del autor, de la mente del autor, ¿ya? Ahora, escogemos el texto, punto 1. Estamos desarrollando la idea de descubrir la idea principal del texto, temática, el tema principal, que se compone de un sujeto y un complemento. Eso lo vamos a aplicar al pasaje que escogemos. Escogemos el pasaje. Ese pasaje que hemos escogido lo vamos a someter primero entonces al estudio. ¿Cómo lo estudiamos? Como dije, vamos a ver el contexto, ¿ya? El pasaje, y empezamos a anotar lo que este texto dice en su contexto, lo que está antes, lo que está después. Usamos varias versiones del pasaje y a veces incluso hay que ir a cuál es la idea general de la Biblia. Por ejemplo, Santiago habla de la fe que sin obra es muerta. Yo podría predicar de ese pasaje, pero en el concepto general de toda la Biblia está el concepto de que la salvación es por gracia, no es por obra. Entonces, si bien es cierto, Santiago hace énfasis a las obras, pero en el contexto general de toda la Biblia no concuerda. Entonces nos ayuda a ver que la fe se expresa en obra, pero las obras no salvan. Entonces, pero eso no aparece en Santiago, ¿no? Entonces se fija, el contexto general de toda la Biblia me dio una dirección correcta de ese pasaje. Entonces hay veces que el contexto no es solamente lo que está en el capítulo anterior
o el que está en el capítulo posterior, ni todo el libro que estoy viendo, sino que incluso toda la Biblia. ¿Mm? Entonces, por eso va a demandar, como les digo, eh, un conocimiento mayor del predicador. ¿Ya? Ahora, hay varias versiones. En los apuntes les menciono varias, como Reina Valera, como Dios habla hoy, como la Biblia de las Américas u otra. La Biblia de Jerusalén también, que es una versión católica. Y hay que meterse entonces en el texto, buscando la intención del autor. Estamos revisándolo. Entonces, debe ser ubicado ese texto en un contexto más amplio, dicho. Y nosotros no vamos a descubrir la rueda cuando nos acercamos a la Biblia. Hay más de 2000 años de historia cristiana. Y Dios ha revelado ciertas verdades a otras personas también. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, en la escritura no está este concepto de un gurú, alguien que se encierra, lee y Dios le revela a él nomás ciertas cosas. Lo que vemos, por ejemplo, las cartas están escritas a iglesias, a un grupo de personas. La verdad está dada a un grupo, en el consenso. Es ahí donde obra el Espíritu Santo. Entonces podemos tomar lo que otros cristianos han ido descubriendo, a los cuales Dios les ha revelado ciertas cosas. Entonces, cuando vamos estudiando un pasaje, luego de ver su contexto, es bueno también consultar otros autores. Hay buenos hermanos, buenos maestros. Como alguien dijo, un maestro necesita de otro maestro. Entonces, hay buenos comentarios. Nos ayudan los comentarios. Hay en las librerías hay buenos libros que nos ayudan a estudiar también, como por ejemplo concordancias. ¿Cuál es el beneficio de una concordancia? Es que usted puede encontrar palabras del pasaje que hemos escogido y esas palabras están puestas en diferentes contextos. Entonces nos ayuda a ver el verdadero sentido de la palabra. Por ejemplo, Efesios habla de que Dios puso a pastores, a evangelistas, profetas, maestros, para, eh, para perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar a los santos también se usa en Marcos para referirse, en el capítulo 1, para referirse a una situación que vive Jesús con los discípulos. Cuando pasa y los ve que están en las barcas, ellos trabajando, y dice que ellos están remendando las redes. La misma palabra remendar es la que es usada en Efesios para perfeccionar. Eso yo lo descubro en una concordancia o mejor en un léxico. Descubro que está usando. Entonces eso me da una idea más acabada de lo que el autor quiere decir. Dios puso diferentes ministerios dentro de la iglesia para perfeccionar, a veces para remendar a los santos. O sea, la gente llega a la iglesia herida, desarmada, ¿y qué es lo que hace? A través de estos ministerios, de estos dones, Dios los remenda. El evangelista le habla del Señor, se convierte, el maestro le empieza a enseñar la primera lección, etc. Y la persona pronto se dispone a servir al Señor, pero ya remendado. Entonces, ahí hay un texto. Hay muchos otros textos que uno podría ver el uso que se le da. Entonces, hemos descubierto el texto que vamos a predicar, lo sometemos al contexto. Entonces ahora consultamos también si algunas palabras que están ahí podrían ser aclaradas por una concordancia, podrían ser aclaradas por algún diccionario, ¿ya?
podrían ser aclaradas a veces por estudio de palabras. Hay ciertos autores expertos en griego y ellos tienen editados libros. Por ejemplo, pienso en Barclay, William Barclay, que tiene palabras griegas del Nuevo Testamento. Y es interesante a veces cuando uno va a aplicar un texto, buscar el uso que se le daba en el primer siglo y lo que significa. Pequeñas palabras a veces traen y nos aclaran, nos traen el verdadero sentido de lo que el autor está diciendo. Pequeñas palabras. Por ejemplo, pienso en Romanos cuando dice la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra paga es opsana en griego. Y esa palabra es la que describe el sueldo que recibía un soldado. El soldado recibía una paga pero miserable. Y esa paga miserable es la que quiere expresar el pasaje. La paga miserable que trae el pecado conduce a la muerte. Entonces uno podría estar sacando riqueza de ciertas palabras, pienso en esa, diccionario bíblico, comentarios, hay buenos comentarios que nos pueden ayudar, como digo, Dios usa, como mencioné hace un momento, Efesios dice que Dios puso en la iglesia maestros, profetas, evangelistas, pastores, y esas personas tienen esa capacidad y nosotros podemos recibir beneficio de ese tipo de hermanos que bendicen a toda la iglesia en general. ¿Ya? Comentarios, hay buenos comentarios para ver el pasaje que hemos escogido, que nos muestran el trasfondo del pasaje, los argumentos del escritor. Y uno puede sumergirse en eso. Y otros recursos que hay que podríamos mencionar de diferentes autores. ¿Eh? Entonces, cogemos el pasaje, lo sometemos entonces a estudio, y esto es un círculo, es un círculo, porque en el inicio tomamos el pasaje, lo leímos muchas veces y determinamos cuál era la idea principal, cuál era el tema, cuál era el complemento. Y luego he dicho que vamos a tomar ese pasaje y vamos a comparar lo que otros hermanos dicen. Vamos a buscar palabras importantes, palabras clave. Vamos a ver si es posible tener un léxico, un diccionario, si es posible tener un comentario, ver lo que este hermano dijo de ese texto. A veces no solamente un comentario, a veces es bueno tener varios comentarios. ¿Ah? Porque a veces estamos cegados un poco por determinadas interpretaciones que pueden ser de la denominación o incapacidades humanas o tendencias personales. Entonces a veces es bueno ver varios comentarios y hay buenos comentarios. Me parece que Juan Calvino tiene las epístolas pastorales donde va analizando. William Hendricks también es muy erudito, es un erudito. William Hendricks también tiene comentarios de toda la Biblia, aunque no alcanzó a ser de toda la Biblia. Después su discípulo concluyó su trabajo, pero son buenos libros que uno podría examinar. ¿Ya? Y al estudiar el pasaje ahora, el tercer punto, vemos si lo que yo había determinado en un principio al leer todo el pasaje, al descubrir el tema, el sujeto, la idea central, se mantiene después de haber investigado y de ver diccionario, se fija, es como un círculo, vuelvo al punto inicial, pero no para empezar de nuevo, sino que para comprobar que si lo que yo había determinado es correcto o no. Entonces ahí someto el pasaje nuevamente, la idea del autor, si llego a esa conclusión, y siempre la pregunta, ¿de qué
está hablando exactamente. Luego que descubro de qué está hablando, a ver, ¿qué es lo que dice de lo que está hablando? Entonces ahí descubro el tema y el sujeto. Ejemplo de eso, puedo leer Santiago 1, 5 y sometemos esto a esa misma idea. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el sujeto? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pues no piense, pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Voy a predicar de ese pasaje. Entonces, ¿cuál es el tema o sujeto y cuál es el complemento? ¿De qué está hablando este pasaje? A juicio de ustedes, ¿de qué está hablando? Bueno, no pueden responder todo, pero mentalmente, ¿de qué está hablando este pasaje? Uno podría decir, bueno, está hablando acerca de la sabiduría. ¿Cómo puedo tener eso? Sí, menciona la sabiduría, pero ¿se acuerdan lo que decimos? El tema o sujeto tiene que ser algo más específico. ¿Cómo descubrir si está hablando de la sabiduría? ¿Qué es lo que dice antes? Anteriormente está hablando acerca de las personas cuando están en momentos difíciles. Santiago está hablando para los hermanos que están padeciendo persecución. Si alguno se encuentra en prueba, dice, bueno, tenga por sumo gozo, porque bla, 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 él añade. Por lo tanto, lo que dice antes nos muestra de que las personas a las cuales escribe están en conflicto, están en persecución. Y eso es bueno considerarlo, porque ahora le habla acerca de la sabiduría, pero dice, ¿cómo obtener la sabiduría en medio de los momentos difíciles o en medio de las pruebas? Ese sería el tema, diríamos, ese sería el sujeto. ¿Cómo tener sabiduría en medio de las pruebas? Ahora, descubriendo eso, se me facilita el resto porque el complemento es claro. ¿Cómo se obtiene? Bueno, con fe, no dudando. Porque el que duda, etcétera, etcétera, el que tiene fe correcta en momentos difíciles, va a tener sabiduría para tomar decisiones correctas en momentos difíciles. Y el que no, va a ser voluble, va a andar como la onda del mar, ¿no? Como las olas del mar. ¿Por qué? Porque es voluble, cambia. ¿Se entiende la idea? Entonces, el complemento, descubriendo el sujeto, la idea central del texto, se nos aclara bastante, ¿ya? El complemento. Ahora, no podemos tener una sola fórmula para toda la Biblia, ¿eh? Yo he mencionado este pasaje. En la Biblia tenemos pasajes narrativos, tenemos pasajes y textos que son poéticos, tenemos cierta literatura que es figurada, y tenemos algunos pasajes que son didácticos, especialmente las cartas. Entonces hay que tener esa consideración cuando vamos a escoger un pasaje para predicar. No es lo mismo buscar la idea central en una parábola que en una poesía, por ejemplo, los salmos. Eso hay que considerarlo, porque a veces están en prosa. Un ejemplo de ello está en Proverbios 31, que está hablando acerca de la mujer virtuosa. Si uno examina todo lo que hace la mujer virtuosa, en realidad es una supermujer. Por cómo la describen y todo lo que hace, es increíble. Uno se pregunta, ¿podrá existir una mujer así?
Entonces, ¿por qué el autor destaca esas virtudes? Bueno, yo dudo que exista una mujer así, con tantas virtudes. O sea, no es porque tenga una opinión baja de la mujer, sino que sencillamente porque es exageradamente virtuosa. Casi, no sé si duerme la mujer que ahí se describe, si descansa. Entonces, ¿dónde está la interpretación? ¿Dónde está la explicación? La explicación está en que eso está dado de manera poética, con una especie de acróstico. Entonces toma ciertas letras y luego añade, toma otra letra y luego añade, dando importancia no a dando más importancia a la poesía. ¿Ya? Entonces, eso nos ayuda entonces a interpretar de manera correcta. Se fija entonces cada texto no podemos someterlo, mirarlo e interpretarlo de la misma manera. Un discurso, una predicación en la Biblia, en el libro de Hechos, un drama, un pasaje de Apocalipsis, un pasaje de Daniel o de Ezequiel. Entonces no tendrían el mismo trato. Habría que considerar el tipo de forma literaria también. ¿Ya? Entonces, para comprender cualquiera de estas formas, debemos tener en cuenta conciencia de la clase de literatura que uno está leyendo en la escritura. Si es narrativa, si es un relato donde aparecen personajes, uno se preguntará, bueno, ¿por qué aparece este personaje? ¿Por qué, por ejemplo, Jesús relata eh, el buen samaritano? ¿A qué obedece? Bueno, obedece a una pregunta eso. Entonces, alguien le preguntó a Jesús, maestro, ¿haciendo qué cosa, etcétera? Jesús responde. Y luego él pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y esa pregunta desata todo lo que Jesús dice respecto al buen samaritano, para explicar a esta persona que le preguntó quién es su prójimo. Entonces ese relato tendríamos que someterlo o, examinarlo de una manera que consideramos que es un relato que explica una pregunta. Y esa es la clave, la pregunta. Los pasajes, hay ciertos pasajes que son más conflictivos en la literatura. Por ejemplo, lo que dice en Mateo 24, 25, donde Jesús empieza a hablar acerca de los últimos tiempos, ¿ya? Allá al final de su ministerio. Y nuevamente aquí hay preguntas que son claras. Los discípulos hablan con Jesús queriendo mostrarle la grandeza del templo. Mira esto que es lo que hizo, mira estas piedras. Y Jesús dice, mira, no va a quedar piedra sobre piedra. Y la pregunta que es, bueno, ¿qué señales habrá de los últimos tiempos? Pues eso da todo digamos, el contexto para entender lo que sigue a continuación. Se fija, entonces, cada relato a veces en el contexto es parte de una forma literaria diferente y tenemos que meternos en eso también. En el Antiguo Testamento, en las poesías y todo eso. Ahora, al determinar la idea del autor, se nos despeja y se descubre inmediatamente cuál es el complemento. Y teniendo esos elementos básicos, nosotros podemos entonces comenzar a desarrollar nuestro bosquejo del mensaje. Nunca, varios autores lo dicen, si una persona no tiene claro cuál es la idea de un texto o no lo puede descubrir. Ahora, les diré que eso requiere trabajo y requiere también práctica. Y no es algo que está encima, requiere
un esfuerzo, pero bien recompensado, porque tú te estás asegurando de que estás llevando lo que Dios dice en su palabra a las personas. Es un privilegio tremendo. Y si no podemos descubrir eso, tenemos problemas. Entonces tampoco estamos preparados para predicar o ponernos en el púlpito, a menos que tengamos claro lo que Dios dice y que esto que dice lo voy a comunicar de manera clara. Entonces, no hay que obligar al texto a decir lo que yo quiero que diga. Mi profesor, yo estoy en un seminario, decía, no hay que usar el texto como pretexto. Siempre me recuerdo eso cuando estoy preparando el mensaje. Y les diré que a pesar de los años, cada vez que uno toma la palabra y comienza, cada vez siento que es una tremenda responsabilidad. Con el paso del tiempo, uno se da cuenta y no va tomándolo como algo sencillo y vulgar, sino que asume más la responsabilidad de lo que significa. Hay un predicador famoso en el siglo antepasado que a muy corta edad, antes de los 21 años, ya era pastor y predicador. Y él, el primer domingo que predicó, sus piernas temblaban. Y le escribió a su papá, que también era predicador, diciendo, papá, mira lo que me sucede, si esto va a ser cada domingo, yo no sirvo para esto, no es lo que Dios me llamó a hacer. Y su papá le respondió, mira hijo, cuando tus piernas dejen de temblar, entonces tú tienes que dejar el ministerio. Ese predicador es Spurgeon, famoso predicador, gran predicador. Pero lo que quiero decir es que esto tiene un contenido divino, que cualquier esfuerzo que gastemos en prepararnos bien para llevar la palabra de manera correcta será bien recompensado, tanto en la gente como de parte del Señor para nosotros. Bien, he estado compartiendo esto por 1 hora. Si hay preguntas, estoy abierto a escucharlas. Si no hay preguntas, entonces estaríamos concluyendo. Pablo, ¿tienes preguntas? Sí, profesor. Héctor. Sí, ¿cómo están? Bien, gracias al señor, súper bien. Tengo una consulta, profesor. Dentro de todas las cosas que usted nos comenta, hemos hablado, ¿cierto?, que la predicación expositiva es como el camino más seguro para poder transmitir el mensaje de una manera eficaz. Ahora, dentro de su experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que uno puede cometer para que el sermón expositivo no sea tan expositivo finalmente? Bueno, mira, los pastores a veces nos metemos en más cosas de lo que Dios quiere. ¿Ya? Lo que estoy diciendo es que la gente a veces no ve. Por ejemplo, nosotros teníamos un colegio. Yo tuve que estar haciendo las veces de sostenedor, reemplazando al sostenedor en un sentido, ¿eh? Pero porque viajó no estaba. Y Dios no me mandó a ser sostenedor de colegio. ¿Ya? De repente la iglesia hace algo. Yo en la iglesia soy el representante legal. Entonces a veces tengo que estar también en cuestiones legales, con abogados y eso. Y eso es, digamos, es algo que el ministerio no te preparan para eso, te preparan para interpretar la Biblia, para algunas disciplinas de esto, cómo enseñarla, etc. Entonces muchas veces estamos metidos en tantas actividades que tomamos la palabra de manera liviana y tal vez uno de los errores más comunes sería eso, de no ser diligente en el estudio de la palabra y en la predicación que viene a continuación. Ese sería un error, ¿ya? En el cual como pastores más de una vez caemos, ¿ya? Y lo segundo es que a veces
nos alejamos de la congregación, nos alejamos de lo que la gente está pasando, lo que está viviendo, y estamos en un segundo piso y enseñando cosas que nadie necesita. También la distancia es otro error. Y lo tercero que yo podría mencionar que me ocurrió al principio, yo estudié 4 años en un seminario interno, así que todo el día parecía un monje estudiando, y cuando uno sale a la iglesia, uno responde cosas que indican cuánto uno estudió, cuánto domina la Biblia, cuánto domina el griego, etc. Y la gente no tiene esas preguntas. Y la gente a veces quiere cosas más sencillas, la gente quiere cosas prácticas y que el mensaje sea muchas veces también ilustrativo, con algunas narraciones donde esto se puso en práctica y que eso alienten a la persona. La gente a veces quiere cosas más sencillas y prácticas. Entonces yo diría, en este momento pienso en esos 3 errores. La liviandad con que uno puede enseñar la palabra o predicar, por la cantidad de actividades que tiene, ¿ya? El alejamiento con la congregación. Y lo tercero es querer expresar cuánto uno sabe y no lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces eso a uno lo enreda a veces. Muchas gracias, pastor. Ya, pues, Pablo. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya. Si no hay, quiero animarle a que hagan su trabajo, hagan la lectura. Si es necesario, eh, una mayor asistencia en la forma como van a ir desarrollando el mensaje, no tengo problema en que me escriban y poder dedicar más tiempo, ¿eh? No tengo problema en eso, estoy dispuesto, con la disposición a hacerlo. Y cuando estén preparando, necesito saber si pronto el texto que ustedes van a escoger para ir sometiéndolo a este proceso. Eso es muy importante porque de lo contrario van a tener toda la teoría, pero esto, si uno no tiene la práctica, como dije al principio, este ramo es eminentemente práctico. Es muy parecido a la hermenéutica. ¿Qué significa? Aprendo algunas disciplinas para interpretar la Biblia, pero ahora tengo que aplicarla. Aquí es lo mismo, algunas disciplinas para poder llevar la palabra a otro, pero tengo que aplicarla. Bien, muchachos, hermanos queridos, ¿ya? Que el Señor les esté bendiciendo. Estas son las tareas que nos estamos encontrando dentro de 10 días, un día jueves. Me parece que ya les enviaron la hoja del calendario de clases, ¿no? Sí, perfecto. Bien, nos estamos viendo la próxima vez. Bendiciones. Hola chicos, aprovecho de saludarlos en esta instancia virtual. Este es como un recreo. De hecho, El tercer tiempo del recreo. ahora ya que se fue el profe, Ya, Niki, me despido, tengo que ir a mis menesteres. no,
vamos a ponernos al día con los otros ramos. Además, Cuídate. un abrazo, brother. Chao. Chao. Bendiciones.